La soledad no es el precio del pensamiento independiente, es su garantía. Cada idea genuinamente original que formulas, cada conclusión que alcanzas mediante tu propio razonamiento, en lugar de absorber del consenso, cada momento en que tu mente se niega a aceptar la narrativa dominante, te aleja incrementalmente de la tribu. No porque seas especial, no porque seas superior, sino porque los humanos son animales sociales cuya supervivencia durante millones de años dependió de la conformidad grupal, y tu cerebro, así como el de todos los demás, está programado para detectar y castigar la desviación. El pensador independiente no es celebrado por su originalidad, es marcado como amenaza. Y la respuesta instintiva a las amenazas no es el diálogo curioso, es el aislamiento sistemático hasta que el desviante se conforma o desaparece. Esto no es paranoia, es antropología básica aplicada a tu vida cotidiana. La ilusión que te vendieron es que vivimos en una sociedad que valora el pensamiento crítico, la originalidad, la disposición a cuestionar dogmas. Las escuelas dicen que enseñan pensamiento crítico. Las corporaciones dicen que buscan innovadores. La cultura popular celebra a los rebeldes, los visionarios, los que desafiaron el status quo. Pero observa cómo funciona realmente. Un estudiante que cuestiona genuinamente los fundamentos de lo que se le enseña no es celebrado como pensador crítico. Es problemático. Un empleado que desafía las suposiciones fundamentales de cómo opera la compañía no es visto como innovador. Es visto como no siendo jugador de equipo. Un individuo que rechaza las narrativas políticas dominantes de ambos lados no es respetado por su independencia. Es atacado por todos los bandos. La sociedad dice que valora el pensamiento independiente. Lo que realmente valora es la ilusión de pensamiento independiente que llega a conclusiones convenientes. Y esto comienza temprano, mucho antes de que tengas la capacidad de reconocerlo. Observa a los niños en un patio de recreo. Hay normas implícitas sobre qué es aceptable, qué juegos se juegan, qué lenguaje se usa, quién pertenece al grupo. El niño que no sigue estas normas, que sugiere juegos diferentes, que habla de manera diferente, que muestra intereses que el grupo no comparte, es inmediatamente identificado como extraño. No mediante deliberación consciente, mediante instinto social. Los otros niños no deciden colectivamente excluirlo. Simplemente sucede. El grupo se cohesiona alrededor de similitudes compartidas y el diferente es dejado afuera. Los maestros interpretan esto como simple dinámica social de la infancia. Es entrenamiento temprano en el costo de la no conformidad. Este proceso se intensifica en la adolescencia, donde la presión de conformidad alcanza su pico porque los adolescentes están navegando identidad mientras dependen completamente de aceptación social. El adolescente que piensa diferente, que rechaza la música popular, que cuestiona las jerarquías sociales, que no participa en los rituales grupales, experimenta aislamiento brutal. No porque los otros adolescentes sean crueles por naturaleza, porque el grupo se define por lo que excluye tanto como por lo que incluye. La identidad grupal requiere fronteras claras entre nosotros y ellos, y el pensador diferente, simplemente por ser diferente, se convierte automáticamente en ellos. El grupo no lo rechaza por malicia, lo rechaza para reforzar su propia cohesión. Cada exclusión es un ritual que afirma la solidaridad de los que quedan dentro. Solomon Asch demostró la potencia de esta presión con elegancia experimental devastadora en los años 50. Colocó sujetos en una habitación con actores que fingían ser otros participantes. Les mostraban líneas de diferentes longitudes y preguntaban cuáles eran iguales. La respuesta era obvia. Una línea era claramente más larga. Pero los actores, siguiendo instrucciones, daban unánimemente la respuesta incorrecta. Y aproximadamente 3/4 de los sujetos reales concordaron con el grupo al menos una vez, afirmando que líneas de longitudes obviamente diferentes eran iguales. No estaban mintiendo para evitar conflicto. Su percepción real se había ajustado.
El consenso grupal superó la evidencia de sus propios ojos, porque el cerebro humano está optimizado para la pertenencia social, y la pertenencia requiere conformidad perceptual. Ver lo que el grupo ve, creer lo que el grupo cree, no es simplemente seguro socialmente. Es como tu cerebro confirma que perteneces. Aquellos que resistieron la presión del grupo en el experimento de Asch, que mantuvieron su percepción independiente frente al consenso unánime, reportaron ansiedad significativa. No experimentaron su independencia como virtud, la experimentaron como amenaza. Sus cerebros generaban señales de alarma porque estaban violando el consenso grupal, y la violación del consenso grupal históricamente significaba peligro. El individuo que ve cosas que el grupo no ve, que llega a conclusiones diferentes, que mantiene creencias desviantes, no está simplemente pensando diferente. Está señalando su potencial exclusión del grupo. Y el cerebro interpreta eso como amenaza existencial, porque durante la mayor parte de la historia humana lo era. Esta mecánica no desaparece en la edad adulta, simplemente se vuelve más sofisticada. En contextos profesionales, el pensador independiente que cuestiona suposiciones fundamentales, que sugiere que la estrategia completa de la organización está equivocada, que identifica problemas que todos los demás están ignorando, no es promovido por su perspicacia, es marginado. Porque las organizaciones, como todas las estructuras sociales, priorizan estabilidad sobre verdad. La persona que cuestiona los fundamentos es una fuente de inestabilidad. Incluso si tiene razón, especialmente si tiene razón, representa una amenaza para la jerarquía existente, para las inversiones de poder que otros han hecho, para la narrativa que la organización ha construido sobre sí misma. Entonces es silenciado mediante mecanismos sutiles. Sus ideas son ignoradas. Sus contribuciones son minimizadas. Es excluido de las conversaciones importantes. Y eventualmente enfrenta una elección: conformarse o irse. Y en relaciones personales, el patrón es idéntico, pero más doloroso, porque se siente como rechazo personal en lugar de simplemente dinámicas institucionales. Cuando comienzas a pensar independientemente, cuando tu proceso de razonamiento te lleva a conclusiones que difieren de las de tu círculo social, tus amigos no responden con curiosidad intelectual, responden con incomodidad. Tus nuevas ideas no son exploradas, son vistas como amenazas, porque la amistad, en la mayoría de los casos, no está construida sobre mutuo respeto intelectual. Está construida sobre consenso compartido. Tus amigos son personas que ven el mundo de manera similar a como tú lo ves. Y cuando dejas de verlo de esa manera, cuando tu perspectiva diverge, la base de la amistad se erosiona. No puedes tener las mismas conversaciones. No puedes compartir los mismos supuestos. No puedes participar en los mismos rituales de validación mutua, donde todos confirman las creencias de todos los demás. Y aquí está la parte brutal. Los amigos que pierdes no te abandonan porque sean malas personas. Te abandonan porque tu pensamiento independiente los hace sentir incómodos de maneras que no pueden articular completamente. Tu disposición a cuestionar cosas que ellos aceptan como verdades los obliga a confrontar su propia falta de cuestionamiento. Tu independencia intelectual es un espejo implícito que refleja su conformidad. Y nadie disfruta ser confrontado con su propia complacencia intelectual. Entonces, en lugar de examinar sus propias creencias, en lugar de enfrentar la incomodidad que tu pensamiento diferente genera, simplemente se distancian. Te ven con menos frecuencia. Responden tus mensajes con menos entusiasmo. Eventualmente, la amistad simplemente se desvanece y te quedas preguntándote qué hiciste mal, cuando lo único que hiciste fue pensar. Las relaciones románticas enfrentan presiones similares pero intensificadas. La intimidad romántica requiere vulnerabilidad compartida, valores compartidos, visión compartida del mundo. Cuando uno de los socios comienza a pensar independientemente, cuando su cosmovisión evoluciona en direcciones que el otro no comparte, la relación enfrenta tensión fundamental.
Y la respuesta típica no es celebrar el crecimiento intelectual del socio, es resistirlo. Porque el cambio en la perspectiva de un socio amenaza la estabilidad de la relación, amenaza los planes compartidos que fueron construidos sobre supuestos compartidos, amenaza la identidad compartida que se había desarrollado. Entonces, el socio cuyo pensamiento está cambiando enfrenta presión implícita y explícita para dejar de cambiar, para regresar a quien era, para mantener las creencias que hacían la relación cómoda. Y si se niega, si continúa pensando independientemente, la relación típicamente termina. No porque ninguno de los socios sea malo, porque la incompatibilidad intelectual fundamental hace insostenible la intimidad. Schopenhauer, quien vivió la mayor parte de su vida en aislamiento filosófico, escribió extensamente sobre lo que llamaba el dilema del puercoespín. En clima frío, los puercoespines se acercan para calor, pero cuando se acercan demasiado, sus púas se clavan mutuamente. Entonces se alejan, pero entonces sienten frío nuevamente, entonces se acercan otra vez. Y el ciclo continúa mientras buscan la distancia óptima, donde obtienen suficiente calor sin demasiado dolor. Schopenhauer usaba esto como metáfora para las relaciones humanas. Necesitamos conexión social, pero la cercanía verdadera inevitablemente causa fricción. La mayoría de las personas resuelven esto manteniendo distancia emocional e intelectual. Forman relaciones basadas en convención social, intereses superficiales compartidos, consensos sobre temas seguros. Estas relaciones entregan calor sin mucho dolor porque nunca alcanzan profundidad real. Pero el pensador independiente no puede mantener esa distancia segura. Su pensamiento lo lleva a lugares que otros no van. Y cuando intenta compartir esas ideas, cuando intenta tener conversaciones genuinas sobre sus conclusiones, clava sus púas en otros. No intencionalmente, simplemente por la naturaleza de lo que está diciendo. Sus ideas desafían suposiciones que otros necesitan mantener para su comodidad psicológica. Sus preguntas exponen inconsistencias que otros prefieren ignorar. Su disposición a explorar territorios intelectuales incómodos genera ansiedad en otros que han construido sus identidades sobre certezas no examinadas. Entonces, otros se retiran, mantienen distancia, y el pensador independiente se queda solo, no porque sea intencionalmente hiriente, sino porque su honestidad intelectual es incompatible con el tipo de relaciones superficiales que la mayoría de las personas cultivan. Y aquí está donde se vuelve verdaderamente oscuro. El pensador independiente eventualmente internaliza el patrón. Después de suficientes rechazos, después de suficientes amistades que se desvanecen, después de suficientes relaciones que terminan porque tu perspectiva evolucionó, comienzas a autocensurarte. No conscientemente al principio, simplemente notas que ciertos temas causan tensión. Ciertas ideas hacen que las personas se sientan incómodas. Entonces dejas de compartirlas. Desarrollas una versión pública de ti mismo que es más palatable, más convencionalmente aceptable. Mantienes tus ideas reales privadas y lentamente, sin darte cuenta del proceso, comienzas a vivir una doble vida. Existe la persona que eres cuando estás solo, pensando tus pensamientos reales, llegando a tus conclusiones honestas. Y existe la persona que presentas al mundo, cuidadosamente calibrada para no ofender, no desafiar, no incomodar. Esta división es psicológicamente agotadora. Requiere monitoreo constante de qué puedes decir y qué debes ocultar. Requiere mantener narrativas paralelas, una para consumo público y una para reflexión privada. Y con el tiempo, comienzas a perder la distinción. Olvidas cuál era tu pensamiento original y cuál era la versión que construiste para aceptación social. Te vuelves extraño para ti mismo. Y la soledad se intensifica porque ahora no solo estás solo en tus relaciones externas, estás solo dentro de tu propia psique, separado de tu yo auténtico por capas de autocensura que construiste para sobrevivir socialmente. Nietzsche enfrentó esto directamente en su vida y filosofía.
Escribió desde un aislamiento casi total, incomprendido por sus contemporáneos, rechazado por la academia, físicamente enfermo y socialmente marginado. Y escribió sobre el concepto del espíritu libre, el individuo que ha logrado liberarse de las cadenas del pensamiento convencional. Pero Nietzsche no romantizaba esto. Reconocía que la libertad intelectual viene con un costo brutal. El espíritu libre debe renunciar a la comodidad del consenso, a la seguridad de la pertenencia tribal, a la facilidad de relaciones basadas en acuerdo superficial. Debe estar dispuesto a estar solo. No por elección, sino porque la alternativa es traicionar su propia integridad intelectual. Y Nietzsche identificó algo crucial sobre por qué el pensador independiente es rechazado tan consistentemente. No es simplemente porque sus ideas son diferentes. Es porque sus ideas representan una acusación implícita contra aquellos que no piensan independientemente. La mera existencia de alguien que cuestiona, que piensa críticamente, que llega a conclusiones no convencionales mediante razonamiento riguroso, revela por contraste la conformidad irreflexiva de la mayoría. No tienes que decir nada. Tu independencia habla por sí misma. Y las personas responden a esta acusación implícita no con autorreflexión, sino con hostilidad. Es más fácil atacar al mensajero que examinar el mensaje. Es más cómodo marginar al pensador diferente que confrontar tu propio pensamiento no examinado. Esta hostilidad puede ser sutil, envuelta en preocupación. Tus amigos te dicen que estás pensando demasiado. Tu familia te dice que te estás volviendo cínico. Tus colegas sugieren que necesitas ser más pragmático. Todas estas son formas educadas de decir, deja de pensar independientemente. Regresa al consenso. Deja de hacernos incómodos. Y si ignoras estas señales sutiles, la hostilidad se vuelve menos sutil. Eres acusado de arrogancia, de creer que eres más inteligente que todos los demás, como si el problema no fuera tus ideas, sino tu ego. Esta es una táctica de deslegitimación brillante, porque desvía la conversación del contenido de tus ideas a tu carácter. Ya no estás presentando argumentos que deben considerarse. Estás exhibiendo arrogancia que debe corregirse. Y en el entorno digital moderno, este mecanismo de castigo se ha amplificado hasta dimensiones grotescas. Las redes sociales operan mediante validación tribal. Publicas algo que se alinea con el consenso de tu tribu. Recibes likes, comentarios de afirmación, compartidos. Tu cerebro libera dopamina. Experimentas validación social. Pero publica algo que desafía el consenso. Algo que llega a conclusiones independientes que incomodan a tu tribu. Y experimentas el opuesto. Silencio. O peor, ataques. Tu tribu no debate tus ideas. Te ataca personalmente. Te acusa de traición al grupo, de haber sido capturado por la otra tribu, de argumentar de mala fe. Y si tus ideas son lo suficientemente desviantes, si desafías consensos de múltiples tribus simultáneamente, experimentas hostilidad de todos lados. Te conviertes en lo que se llama políticamente sin hogar, rechazado por todas las tribus porque no encajas perfectamente en ninguna narrativa preempaquetada. Este ambiente es tóxico para el pensamiento genuino porque el costo de la independencia intelectual es ahora público e inmediato. No es simplemente que pierdes amistades gradualmente, es que puedes ser públicamente humillado, cancelado, marcado como paria en tiempo real. Y tu cerebro, ese órgano optimizado para pertenencia tribal, registra esto como amenaza existencial. Genera ansiedad cada vez que consideras expresar una idea no convencional. Te autocensuras no porque conscientemente decidas hacerlo, sino porque tu cerebro está protegiendo tu supervivencia social. Y lentamente, sin reconocer el proceso, dejas de pensar independientemente del todo. Simplemente absorbes y regurgitas las narrativas de tu tribu elegida, convenciéndote de que estas son tus conclusiones genuinas, cuando en realidad son solo las ideas que es seguro tener. Pero hay otra dimensión aún más perturbadora.
No todos los que afirman ser pensadores independientes realmente lo son. Muchos simplemente han cambiado una conformidad por otra. Han dejado una tribu para unirse a otra que se define por su supuesta no conformidad. Libertarios que repiten dogmas de libre mercado sin examen. Ateos que recitan puntos de debate antirreligiosos sin pensamiento original. Contraculturistas que siguen la ortodoxia de la no conformidad tan rígidamente como otros siguen ortodoxias convencionales. Estas personas experimentan el aislamiento del pensador independiente sin realmente pensar independientemente. Han confundido la adopción de creencias minoritarias con pensamiento genuino. Y esto es quizás más triste que la conformidad obvia, porque creen que son libres mientras están igualmente encadenados. El verdadero pensamiento independiente no es adoptar posiciones contrarias. Es el proceso de examinar rigurosamente tus propias creencias, cuestionando sus fundamentos, siguiendo la lógica donde sea que conduzca, incluso si conduce a conclusiones incómodas, incluso si esas conclusiones te aíslan de toda tribu. Es intelectualmente solitario porque no puedes simplemente adoptar las conclusiones de otros, ni siquiera de otros pensadores independientes. Debes hacer el trabajo tú mismo. Y ese trabajo es interminable porque nuevos datos, nuevas experiencias, nuevos argumentos requieren reevaluación constante. Nunca puedes descansar en certeza confortable. Debes mantener todo provisionalmente, dispuesto a revisar ante evidencia suficiente. Esta incertidumbre perpetua es cognitivamente agotadora y socialmente aislante porque la mayoría de las personas construyen sus identidades sobre certezas. No pueden relacionarse con alguien que mantiene todo provisionalmente. Y esto, finalmente, nos lleva a la pregunta más oscura. Si el pensamiento independiente garantiza soledad, si el costo de la integridad intelectual es aislamiento social, si la honestidad sobre tus conclusiones reales destruye tus relaciones, ¿vale la pena? Esta es la pregunta que cada pensador independiente eventualmente enfrenta. Y la respuesta honesta no es reconfortante. No hay recompensa garantizada. No hay vindicación inevitable. No llegarás a conclusiones correctas, y el mundo finalmente reconocerá tu sabiduría. Probablemente morirás tan incomprendido y solo como viviste. Entonces, ¿por qué continuar? ¿Por qué no simplemente conformarte? Adoptar las creencias de tu tribu elegida. Disfrutar la comodidad de la pertenencia. La única respuesta honesta es que algunas personas simplemente no pueden. No porque sean moralmente superiores, porque su constitución psicológica hace la conformidad más dolorosa que el aislamiento. Para estas personas, traicionar su propia percepción, fingir creer cosas que no creen, mantener la farsa de consenso cuando ven las grietas, es insoportable. No es virtud, es incapacidad de hacer otra cosa. Son como los sujetos en el experimento de Ash, que no podían concordar con el grupo incluso bajo presión intensa. Su cableado psicológico prioriza coherencia interna sobre pertenencia externa. Y pagan el precio de ese cableado toda su vida. Entonces, la pregunta final, el espejo que debe girarse directamente hacia ti, no es si valoras el pensamiento independiente. Es si realmente eres capaz de él. ¿Cuántas de tus creencias actuales has examinado rigurosamente versus cuántas absorbiste de tu tribu? ¿Cuántas de tus opiniones políticas desarrollaste mediante pensamiento crítico versus cuántas adoptaste porque tu grupo social las sostenía? ¿Cuántas de tus certezas sobre el mundo sobrevivirían a examen genuino? ¿Estás dispuesto a seguir el razonamiento donde sea que conduzca, incluso si conduce lejos de toda tribu? ¿Puedes tolerar la soledad que viene de pensar honestamente? ¿O prefieres la comodidad del consenso, la seguridad de pertenecer, la facilidad de relaciones construidas sobre acuerdo superficial? No hay respuesta correcta. Ambos caminos tienen costos, pero debes ser honesto sobre cuál estás caminando. Si eliges conformidad, reconócelo.
No finjas que estás pensando independientemente cuando simplemente estás repitiendo el consenso de tu tribu. Y si eliges pensamiento independiente real, comprende completamente el precio. No será romántico. No serás vindicado. Terminarás solo, no porque el mundo sea injusto, sino porque el aislamiento es la consecuencia inevitable de la divergencia en una especie tribal. La soledad no es el costo accidental del pensamiento diferente, es su estructura inherente. ¿Puedes pagar ese precio? ¿O ya lo estás pagando sin haberte dado cuenta de que elegiste este camino? Solo tú sabes la respuesta. Pero esa respuesta determinará no solo tu vida intelectual, sino tu vida entera. ¿Estás solo porque piensas diferente? ¿O dejaste de pensar diferente porque no podías soportar estar solo? Ambas son tragedias. Solo una es realmente honesta.